Hola, soy Gea. Y este es un video resumen de nuestro viaje por la historia de las matemáticas en Mesopotamia. Cuando pensamos en matemáticas antiguas, solemos imaginar la curiosidad intelectual de filósofos aislados o la búsqueda de ideas abstractas. Pero en Mesopotamia, la historia fue muy diferente. Las matemáticas nacieron por una razón mucho más terrenal y urgente, la necesidad. Fue la necesidad de administrar un estado complejo, de contar los millones de ladrillos para construir una muralla. La necesidad de calcular las raciones de grano para miles de trabajadores. De excavar canales de riego sin desperdiciar ni un solo día de esfuerzo. Y más tarde, de mirar al cielo para predecir el movimiento de los astros y organizar el calendario. Esa doble presión, la administrativa y la astronómica, fue el verdadero motor que impulsó una matemática sorprendentemente poderosa y práctica. Todo lo que sabemos de este fascinante mundo nos llega a través de miles de documentos cuneiformes. Son tablillas de arcilla cocida que, milagrosamente, han sobrevivido al paso del tiempo mucho mejor que cualquier papiro o pergamino. Y cuando las leemos, no encontramos grandes tratados teóricos ni demostraciones filosóficas. Lo que vemos es práctica pura. Vemos ejercicios para estudiantes, vemos listas interminables de tablas, y vemos problemas resueltos, paso a paso, como si fueran un manual de instrucciones. Durante mucho tiempo, estas tablillas fueron vistas como curiosidades aisladas. Pero gracias al trabajo monumental de investigadores como Otto Neugebauer, Eleanor Robson y Christine Prost, hoy entendemos que no eran rarezas. Eran parte de una tradición matemática coherente y sistemática, enseñada a generaciones de escribas durante siglos. No era el capricho de un genio, sino el conocimiento acumulado de toda una civilización. Uno de los pilares de este sistema, y quizás su innovación más brillante, fue la numeración posicional en base 60. Es una idea que hoy nos parece natural, pero que en su momento fue revolucionaria. El valor de un símbolo no es fijo, sino que depende de su posición. Es el mismo principio que usamos hoy en nuestro sistema decimal. Ellos no tenían un símbolo explícito para el cero como lo concebimos ahora, pero sí entendían perfectamente el concepto de un lugar vacío, una columna sin valor, lo que les permitía distinguir entre números como 61 y 3601. Esta flexibilidad les abrió la puerta a realizar cálculos increíblemente complejos que eran impensables para otras culturas de la época. Y esta genialidad no se detuvo en los números enteros. Los mesopotámicos extendieron su sistema sexagesimal para trabajar con fracciones. Esto es algo prácticamente único en el mundo antiguo. Mientras otras civilizaciones luchaban con representaciones torpes de partes de una unidad, los escribas babilónicos podían operar con fracciones de forma rutinaria y precisa. Una habilidad que, seamos sinceros, incluso hoy resulta cognitivamente exigente para muchos de nosotros. ¿Cómo lo lograban? Su secreto no era la genialidad individual en cada cálculo, sino la estandarización y el uso de herramientas. Las operaciones fundamentales, como la multiplicación y la división, no se hacían a mano como las aprendemos en la escuela. Se apoyaban en un arsenal de tablas precalculadas. Había tablas de multiplicar, tablas de cuadrados, de cubos y, sobre todo, tablas de inversos. Para un escriba babilónico, dividir un número entre otro no era una operación directa. Era mucho más sencillo, se buscaba el inverso del divisor en una tabla y luego se multiplicaba. Este enfoque algorítmico, casi como un programa de ordenador primitivo, es una de las claves que explican la impresionante precisión de sus resultados. Un ejemplo famoso que siempre asombra a los matemáticos es su aproximación de la raíz cuadrada de 2, encontrada en la tablilla YBC 7289. El valor que calcularon es correcto hasta la sexta cifra decimal sexagesimal. Es una precisión que deja sin aliento, milenios antes de las calculadoras. Sin embargo, y esto es muy revelador, su aproximación para el número pi era mucho más modesta. La matemática mesopotámica era más algebraica de lo que parece. No usaban símbolos como X o Y, pero tenían métodos claros para resolver problemas que hoy llamaríamos ecuaciones lineales, cuadráticas e incluso cúbicas en algunos casos. El historiador Jens Sirup ha demostrado de forma brillante que esta forma de hacer álgebra no era primitiva en absoluto, sino conceptualmente muy sofisticada. Estaba basada en una comprensión profunda de transformaciones geométricas y métricas. Los problemas se planteaban en términos de áreas y longitudes, y se resolvían mediante métodos de cortar y pegar geométrico que, en el fondo, son equivalentes a nuestros algoritmos modernos.
Las ecuaciones cuadráticas se resolvían siguiendo algoritmos que en su estructura son idénticos a nuestra fórmula cuadrática moderna, aunque eso sí, siempre se limitaban a encontrar las soluciones positivas y realistas porque los problemas hablaban de longitudes de campos o pesos de grano, cosas que no podían ser negativas. Las ecuaciones cúbicas aparecen de forma más esporádica, generalmente ligadas a problemas de volúmenes, y se resolvían caso por caso, sin llegar a una generalización teórica completa. Para ellos, el número y la geometría nunca estuvieron separados. Eran dos caras de la misma moneda. El ejemplo más espectacular de esto es la famosa tablilla Plimpton 322. Esta tablilla contiene una lista de lo que hoy llamamos ternas pitagóricas, conjuntos de 3 números que cumplen el teorema de Pitágoras. Demuestra un dominio absoluto de las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, y fue escrita más de 1000 años antes de que naciera el propio Pitágoras. ¿Era una tabla para practicar, una herramienta para astrónomos o un ejercicio teórico? Investigadores como Eleanor Robson y John Brighton han dado diferentes puntos de vista, mostrando que la investigación sobre este tema sigue muy activa. Su geometría, en general, no era deductiva como la de los griegos. No se basaba en axiomas y demostraciones. Pero era extremadamente eficaz. Sabían calcular áreas de polígonos complejos, volúmenes de prismas y cilindros, y entendían las relaciones proporcionales de manera intuitiva y precisa. Su geometría era, en esencia, aritmética aplicada al espacio. Por supuesto, todo este sistema convivía con imperfecciones. En las mismas colecciones de tablillas podemos encontrar reglas matemáticas exactas junto a aproximaciones bastante groseras. No tenían una teoría del error para cuantificar la imprecisión de sus cálculos, ni sentían la obsesión por la demostración formal que luego caracterizaría a los griegos. Y sin embargo, su sistema funcionaba. Funcionaba para construir ciudades, para administrar imperios y para leer los secretos del firmamento. Es clave entender que cuando hablamos de matemáticas de Mesopotamia, nos referimos a casi 3000 años de evolución del conocimiento. Los escribas babilónicos del segundo milenio mejoraron sus métodos, llevando a una astronomía matemática increíblemente avanzada en el período seleucida. Pero para un resumen como este, podemos hablar de una tradición continua, porque el espíritu que la animaba fue siempre el mismo: resolver problemas reales con herramientas eficaces. Si tuviéramos que resumir la matemática mesopotámica en unas pocas palabras, diríamos que fue administrativa, porque ayudó a organizar la sociedad. Astronómica, porque miraba las estrellas. Posicional, por su sistema numérico brillante. Algorítmica, por su enfoque en procedimientos. Algebraica, en su forma retórica y geométrica. Y geométrica, porque trataba del espacio medible. No fue una matemática que buscara explicarse a sí misma ni que se deleitara en su propia belleza abstracta. Fue una matemática que buscó, ante todo, funcionar. Y quizás por eso, sin pretenderlo, sin saberlo, sentó algunas de las bases más profundas y duraderas de la matemática que, a día de hoy, sigue construyendo nuestro mundo. Gracias por acompañarme en este resumen. Si te interesa la historia de las ideas, no olvides seguir el canal para no perderte los próximos viajes.